9 de la mañana en punto, estamos platicando con el periodista y abogado José Chablé sobre este asunto del caso Granier. Preguntaba yo antes de la pausa si esto se podría considerar como una pifia por parte de la Procuraduría de Justicia, entrega de notificación, este procedimiento. En tu opinión, ¿cómo lo calificarías? Sí, efectivamente, como lo han calificado otros, esto es una, prácticamente una pifia. Creo que es un error totalmente, ¿no? Porque esto es de primaria. Mira, Manuel, de mi experiencia, yo fui actuario laboral y fui actuario judicial, ¿sí? Y esto te estoy hablando de hace 20 años, 25 años, ¿no? Y ahí lo que aprendí es de que habría que verificar realmente el domicilio con la persona con quien se entendía el asunto, ¿sí? Y en caso de que no fuera con la persona con la que se debía notificar legalmente, se le dejaba un citatorio para que posteriormente se entendiera la diligencia con quien estuviera, si no estuviera esa persona. Esto es prácticamente un aprendizaje, el primer aprendizaje que uno lleva, pues, ¿no? Porque yo sí aspiraba a hacer carrera judicial. Entonces, si esto como estudiante o ya como abogado inicias tú este procedimiento, que es el de elemental, ¿cómo se llama? Conocimiento como abogado, tanto como defensor, ¿sí? Como juzgador. ¿Por qué? Porque es el inicio de un procedimiento que va a estar sujeto a un órgano jurisdiccional. Entonces, y si tú no cumples con esa notificación, esa debida notificación, estás dejando una rendija, ¿sí?, a la impunidad. Le estás cubriendo con el manto de la impunidad al presunto inculpado. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Insisto en la pregunta, porque ¿cómo entender este error de la Procuraduría? Para mí que le ganaron las prisas, y en las prisas, por la presión social que tienen, sí, porque hay una presión enorme de los tabasqueños hacia la autoridad, porque mira, ya vamos a entrar al 6º mes y todavía no se ha determinado la presunta responsabilidad de estas personas, ¿sí? Entonces creo que hay una presión social, y en esas prisas ellos pues no están observando debidamente la ley. Qué bueno que el procurador esté rectificando y diga, se va a hacer así como lo establece la ley, porque ya no se hizo, pero se va a hacer. Exactamente, se está rectificando. Todavía hay tiempo. ¿Por qué, Manuel? Porque se está iniciando esta integración de la averiguación. Este elemento, ¿qué tanto peso tiene a la hora de los argumentos? ¿Le dará o le daría una salida a Granier? Es que si hay una mala notificación, ¿qué puede hacer el abogado defensor? Pues deja que se desarrolle toda la integración, la consignación, y allá en el juzgado, ¿qué es lo que va a hacer? Promover el amparo. ¿Por qué? Porque está mal emplazado, está mal notificado. Repito, no se cumple con la formalidad del artículo 20 constitucional. Repitiendo el procedimiento, a como lo ha anunciado el procurador que se hará ahora, ¿se salva esta parte? Claro que sí. Sí, porque se está rectificando. Vamos a llamarle, se va a reponer, ¿sí?, este procedimiento, ¿sí? Aun cuando ya se hubo una pifia, ¿eh? ¿Por qué? Porque se va nuevamente a emplazar debidamente conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales del Estado. ¿Debería el gobierno del Estado tener un despacho también tan importante como el del señor Luengo, claro, para que sí le ayude? ¿Se vale invertir recursos, claro que sí, en el pago de un despacho, claro, para estar a la par de circunstancias? Así es. ¿Sabes por qué te repito? Debería de hacerlo. Yo no estoy enterado si el gobierno del Estado lo tenga. No sé si tú tengas información. Yo no tengo esa información. Yo sé que quien está al frente ahorita de este asunto, la fiscal especial, es una agente del Ministerio Público formada dentro de la Procuraduría. Sé que es una agente capaz, sé que ha tenido diferentes responsabilidades dentro de la Procuraduría, y creo que pues tendrá la suficiente capacidad como para llevar este asunto, pero por la importancia del caso deberían de tener una asesoría, exactamente, de un despacho importante de la Ciudad de México. Sí. ¿Y sabes por qué, Manuel? ¿Sabes por qué sí vale? Y sí es conveniente que exista. Primero, porque la agraviada es la sociedad tabasqueña. Son los más de 2 millones de tabasqueños, y no puede ser, Emanuel, de que vaya el manto de la impunidad a cubrir a Granier
y a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo esta situación económica y el impacto social que hay. O sea, sí ha lastimado Granier a la sociedad tabasqueña, y creo que en ese sentido el gobierno del estado, el propio gobernador Arturo Núñez Jiménez, por su prestigio y porque, como él siempre ha reiterado, se ha preparado para gobernar Tabasco, tiene que ser muy cuidadoso en este asunto. ¿El marcador hasta el momento lo pondrías 1-0 a favor de Andrés Granier? Sí, así es. ¿Definitivamente? Definitivamente sí. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué está haciendo Granier? Se está burlando de los tabasqueños, ¿sí? Se está burlando, Emanuel. Fíjate que el mismo Andrés Granier en este espacio públicamente dijo que él se ponía a la disposición de las autoridades. Aquí lo dijo en telereportaje el día que nos llamó, cuando lo de los audios, donde él en estado inconveniente habla del guardarropa que posee. Aquí se le cuestionó al respecto y Granier dijo: yo estoy a la disposición y mis exfuncionarios también. Si me requieren, ahí estaremos para explicar. Por eso posteriormente salieron a decir: le tomamos la palabra a Granier, que se presente y explique. Está jugando Granier porque de alguna manera nos dice públicamente: yo estoy dispuesto a acudir, y por el otro lado no se presenta. ¿O es válido que no se haya presentado si no se cumplió el requisito? Claro, pues él está jugando conforme a las reglas que le está estableciendo la autoridad. Pero él se dijo dispuesto a venir. Sí, no pero si no se le está sujetando a proceso debidamente, o sea, ¿cómo lo obligas? Te lo está diciendo el abogado, ayer mismo te lo dijo el abogado. ¿Por qué va a comparecer si no se le ha notificado legalmente? ¿Por qué voy a responder ante la autoridad? ¿En base a qué? Si la autoridad no me está requiriendo a mí, ¿sí? Es que tiene que sujetarse a qué, a lo que establece la ley, Emanuel. No podemos nosotros transgredir la ley, violentar la ley, hacer las cosas fuera de la ley. Todos los actos tienen que ser de pleno derecho. Si no lo hace de pleno derecho, van a ser nulos después. El diputado del PAN, Francisco Castillo, señaló que con su actitud el exgobernador se ha burlado y se sigue burlando de los tabasqueños. Escuchemos al diputado. Por supuesto que se ha burlado del pueblo de Tabasco, por supuesto que se quiere seguir burlando, por supuesto que se quiere burlar de la justicia. Por eso han buscado incluso un despacho de abogado al que no cualquier ciudadano mexicano puede tener acceso por los altos costos que representa la defensa de este gabinete jurídico, pero sobre todo pues un gabinete que tiene un historial de casos nada dignos para un abogado. Digamos, han actuado como el abogado del diablo. Pero apegados a derecho. Han ganado los casos. Tal vez la gente hubiese querido ver a Raúl Salinas en la cárcel toda la vida, ¿no? Por lo que se le imputó en su momento, por lo que se dijo de él, pero al final, pues legalmente salió, sí, cumpliendo con la ley. Mira, Manuel, estamos perdiendo de vista que son miles de millones de pesos. Y estas personas, estos funcionarios, tienen para pagar un buen equipo de abogados, pero además pueden llegar a hacer hasta otra cosa, Manuel, ¿sí? Porque son gente que durante el ejercicio del gobierno cuántas cosas no hicieron, ¿sí? Cuántos delitos no fabricaron, porque hubieron gente inocente en la cárcel que salieron con el amparo, pues, ¿no? O sea, para mí Andrés Granier está asesorado bien jurídicamente y políticamente. Andrés Granier, yo lo he escrito incluso, no es un tonto, tonto es que crea que Andrés Granier es un tonto. Tan es así, mira, que le ganó al compadre, le ganó Humberto Mayans la candidatura a la gobernatura, hizo lo que quiso, y a los tabasqueños nos engañó también. O sea, Andrés Granier no lo debemos de menospreciar, y tan no lo debemos menospreciar que mira cómo tiene ya enredado a este gobierno. Ninguna sorpresa fue que Andrés Granier no acudiera a comparecer a la PGJ, ya que el PRD así lo había visorado, señaló el dirigente estatal de ese partido, Roberto Romero. Aquí los argumentos. Entonces lo que vendrá son ya la medida de apremio, que es la localización. Todos están en el extranjero, entonces tendrá que recurrirse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, parte del otro país, para notificar
localizarlo, ubicarlo y traerlo a la fuerza declarada de Tabasco. Tendrán que recurrir las instancias federales, deberá de pedir auxilio a Relaciones Exteriores, a la Interpol, a la Procuraduría General de la República, en auxilio y cooperación primero para la localización de Andrés Granier, que todos sabemos que está en el extranjero. Lo vemos valientemente salir a los medios, pero no dice dónde está. Pues obviamente un fugitivo, él sabe los delitos que cometió. El PRD califica el asunto partiendo de que se hicieron las cosas bien en la Procuraduría. Pero ya vimos que no se hicieron bien y no se le puede considerar fugitivo porque no está sujeto a la ley. Él sigue, el estatus de Granier sería como indiciado, como no, originalmente. Indiciado, ¿por qué? Porque es que no se le ha notificado, Emanuel. No se le ha notificado, no se le ha dicho. No es ni siquiera indiciado. Pues no, pues se está integrando una averiguación y a donde al señor se le va a notificar para hacerle de su conocimiento, como lo dice el artículo 20 constitucional, de que se le acusa de un delito. ¿Para qué? Para que el señor también se haga de los elementos de su defensa. ¿Sí? Es ahí así es. Por eso es fundamental la notificación. La notificación es para que José del Carmen Chablé esté enterado de que la autoridad lo está emplazando a que comparezca para que aclare estos hechos, porque se le acusa de este delito. Y en ese momento te conviertes en indiciado. Así es. Y en ese momento ya yo tengo conocimiento de qué se me está acusando, de qué me está imputando la autoridad, la representación social. Ni siquiera en este caso, en ese estatus está Andrés Granier hoy. No, ¿por qué? Porque no se le ha sujeto debidamente, Manuel. Una cosa es lo que se diga en los medios de comunicación, que indebidamente se está litigando en los medios de comunicación, ¿sí? Porque el propio abogado lo dice, no se han presentado pruebas, pero además los medios de comunicación no son órganos jurisdiccionales, no representan a la sociedad realmente, legalmente, pues, ¿en cuanto a qué? A perseguir delitos. Porque es función del Ministerio Público perseguir los delitos. Que el gobierno del estado haga las cosas bien en el caso Granier y se eviten errores que puedan provocar que el exmandatario no rinda cuentas al pueblo, pidió la Coparmex a través de Daniel Vázquez. Ellos tienen que hacer sus procedimientos, tienen que hacer sus citatorios, su documentación, pues todo apegado a la legalidad y sobre todo en los tiempos que ellos mismos están marcando, y confiamos en que las cosas las hagan bien, porque yo creo que lo que espera la ciudadanía es precisamente que esta situación pues se vaya avanzando y finalmente pues haya una verdadera rendición de cuentas, que ha sido una de las demandas que ha tenido la ciudadanía por mucho tiempo. Yo creo que eso es lo mínimo, lo básico, indispensable, que toda la autoridad en general, incluyendo las autoridades judiciales y la de Procuración de Justicia, pues hagan las cosas adecuadas para precisamente pues evitar caer en errores o en omisiones, y que finalmente esto obstaculice una rendición de cuentas real. Bien, Manuel, el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco dice que el Ministerio Público ejercitará la acción penal en forma motivada y fundada cuando su juicio se hayan comprobado los elementos que integran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, citando la jurisprudencia aplicable y solicitando, en su caso, la aprehensión o la presentación del inculpado. En el escrito de consignación precisará la fecha y hora en que se formule, puntualizará los hechos, examinará la responsabilidad que por ello se atribuya, señalará las pruebas que acrediten aquellos y esta, relacionando cada elemento del cuerpo del delito, así como los datos en que se sustenta la probable responsabilidad, con los medios de prueba que lo acrediten, formulará los señalamientos que procedan sobre las características y personalidad del inculpado y de la víctima. Esto lo dice el artículo 132. Entonces, si no está debidamente emplazado, debidamente notificado, si no conoce de qué se le acusa, ¿cómo puedes decir? Y el abogado de Granier, en una entrevista que daba ayer, decía que este asunto también dará muchas sorpresas en todos los sentidos. Quiere decir que están listos. Claro, así lo podemos interpretar. Así se están preparando, ellos se están preparando. Y dará muchas sorpresas. Además, es el término que utiliza. Además, no se te olvide que dijo el abogado también, de que Granier dice que él no tiene ninguna responsabilidad en lo que se le pueda acusar. Tan es así que cuando habló también aquí a Telereportaje para
disculparse, ¿no?, de su borrachera, de lo que dijo. Yo, para mí que sí es creíble lo que haber comprado todos esos zapatos y camisas, para mí yo sí lo creo. ¿Qué dijo él? Que el responsable es Sáiz Pineda, que Sáiz Pineda quien tiene que comparecer y ser citado. ¿Por qué no se ha citado a Sáiz Pineda? Pero además, ojo, Emanuel, nos estamos olvidando de otros personajes, de Amílcar Sala, de Alberto Lacarra, otros personajes que también están involucrados en todo el quebranto financiero. Estamos nada más enfocando a dos personajes, uno porque fue el gobernador y el otro porque fue el secretario de Finanzas, ¿sí? O sea, esta averiguación tiene que integrarse debidamente, de tal manera que con los otros personajes que estuvieron ahí, tienen que llevar a qué, a imputarle algún delito a Sáiz Pineda y, lógico, imputarle otro delito a Andrés Granier, porque si no, ¿cómo van a llegar? ¿Tú confías en lo que haga de ahora en adelante la Procuraduría de Tabasco? ¿Confías en el trabajo de Fernando Valenzuela? Yo sí le voy a dar el beneficio de la duda, porque creo que con el rostro del abogado defensor de Andrés Granier, ellos tienen que prepararse fundamentalmente en el derecho. ¿Para qué? Para llevar a buen término la consignación, la debida integración de esta averiguación. De entrada, tú nos dices que el error que se ha cometido en el procedimiento es por la presión que existe. Así es. Así lo considero. Así lo considero, que es una presión, las prisas, y creo que tienen el suficiente tiempo para integrar bien esta averiguación. Tienen el tiempo también suficiente para contratar un buen despacho externo que los ayude a integrar bien esta averiguación. Porque además, aun cuando no estuviera en el país Andrés Granier, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede coadyuvar a notificarlo en cualquier parte del mundo que esté. En el escenario que las cosas no se hagan bien en la Procuraduría y al final Andrés Granier quede libre, ¿cuál va a ser el mensaje? ¿Qué crees que pasaría? Sería lamentable, Emanuel, porque entonces se confirmaría lo que la Vox Populi dice, ¿no?, de que el compadre está protegiendo al compadre y que se le está dando impunidad a Granier porque hubo por ahí alguna componente. O sea, eso sería lamentable, sería catastrófico, y creo que los tabasqueños no nos merecemos eso. No se podría equivocar de nueva cuenta la Procuraduría en este asunto, porque lo que está en juego, digamos así muy claramente, es el prestigio de esta administración. Es el prestigio del gobernador, es el prestigio de Arturo Núñez Jiménez, ese hombre de Estado, ese hombre con visión de Estado, ese hombre preparado políticamente, ese hombre que durante más de 40 años se preparó para gobernar Tabasco, según él lo dice, y nos consta muchos tabasqueños la eficiencia que ha tenido en cada uno de los cargos que ha ejercido dentro de la Administración Pública Federal, y además como diputado federal y también como senador. Entonces él no puede hacer el ridículo, ¿sí? Por algo los tabasqueños lo elegimos, ¿sí? Así que Arturo Núñez tiene la obligación moral, la obligación política, la obligación jurídica, ¿sí? Pero además creo que él también, como padre de familia, tiene que actuar conforme lo que establece la ley, ¿sí? Con el Estado, dentro del marco del Estado de Derecho. Emanuel, no puede haber más impunidad, porque hemos conocido de que hay otros gobernadores que han saqueado este Estado, pero no ha habido evidencias como las hay ahora. Ahora sí hay evidencia de que sí hubo un saqueo brutal, hubo una crisis hospitalaria, porque ojo, tampoco a Andrés Granier se le está imputando esos homicidios dolosos. ¿Cuántos niños, cuántas personas murieron en la crisis hospitalaria por la falta de medicamentos, por la desatención en el sistema de salud estatal? De eso tampoco no se habla, ¿sí? Porque además hay otra situación. La PGR está investigando sobre los recursos federales, ahorita sobre los 1.900 millones de pesos. ¿Tú crees que el PRI protege a Andrés Granier? Y te lo pregunto por lo que publicó en Twitter Lidia Cacho. Ella hace hace unos días publica que los abogados fueron enlazados por Emilio Gamboa para ayudar a Granier. Y bueno, sabemos que Emilio Gamboa tiene un vínculo familiar. El Consuelo. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy comentando hace rato? Por eso la pregunta, ¿sí? ¿El PRI está protegiendo a Granier? Claro que sí. ¿Enrique Peña está protegiendo a Granier? Pues Enrique Peña Nieto no,
pero sí los de abajo, sí, Emilio Gamboa Patrón tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque está de por medio su consuegro, ¿sí? Está de por medio Alberto Lacarra, así es. Ahí está también el quebranto en los fideicomisos. Dime tú, ¿por qué no se habla de Alberto Lacarra? ¿Por qué no se habla de Amílcar Sala? ¿Sí? Es que hay muchas cosas aquí, por eso te decía yo que es hasta peligroso, ¿sí? Y se corre un riesgo también, ¿sí? Hasta de hablar de este asunto. ¿Por qué? Porque esta gente es capaz de todo, Emanuel, ¿sí? Se trata de la libertad de ellos y se trata de miles de millones de pesos que ellos indebidamente tienen. O sea, no es algo fácil, ¿no? Yo entiendo de que la autoridad sí tiene mucho juego, la integridad física de los propios representantes sociales, pero también, Emanuel, creo que están investidos por el Estado con una autoridad para poder ellos ejercitar plenamente el derecho y para poderle hacer justicia a todos los tabasqueños. Creo que el Estado tiene en sí todo el poder para poder hacer comparecer ante la justicia no solamente a Granier, sino a todos aquellos que estén involucrados en este desfalco financiero. Si necesitan el recurso financiero para tener asesores externos, que lo hagan. Está realmente, Emanuel, fundamentado, es necesario. Fíjate que me envió un mensaje el periodista Enrique Muñoz, me dice que lo que está ocurriendo con la notificación a Granier es una cortina de humo, así la interpreta él. ¿Qué pasó con las 26 demandas que puso la Contraloría? El caso comentado por nosotros esta mañana es nuevo, y los otros casos, el de las 26 denuncias, demandas de la Procuraduría, ¿por qué no avanzan? Pregunta Enrique Muñoz. Mira, ahí te voy con otro, qué bueno que Enrique Muñoz toca ese tema. Mira, durante Roger Pérez Éboli como Contralor, ¿sí? Y inició casi 3,000 expedientes administrativos, de los cuales 300 administrativos que quedaron ya para conclusiones, para presentar querellas o denuncias, y no se ha hecho, Emanuel, no se ha hecho. Concretamente en el caso de la Secretaría de Educación, el despacho auditor de la Secretaría de Educación, ¿sí? Sus resultados de esa auditoría establecían de que habían elementos para presentar querellas o denuncias en contra de Betty Luque y de su sucesora. Y no lo han hecho, Emanuel. Esas son las interrogantes, son las preguntas, son las dudas que nos quedan, y son las dudas que pululan por toda la sociedad, en los cafés, en los restaurantes, porque ¿qué pasa? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué la Contralora ha sido omisa? ¿Sí? ¿Por qué la Contralora ha sido omisa? Mira, yo nada más voy a un caso de que ustedes lo han mencionado mucho, y que lo han mencionado, y que la verdad yo no entiendo también por qué el arquitecto Agapito no lo aclaró debidamente, porque además él hizo lo que hizo conforme a la ley, y desafortunadamente pues ahí por eso es que se genera la desinformación, porque muchas veces no se dice la verdad. A tiempo. Exactamente. Y son bolas de nieve que siguen creciendo por falta de información. En el caso de Lisset, esto es un problema en la estrategia de comunicación de este gobierno. Agapito hizo las cosas bien, formalmente cumplió con la ley, te digo porque yo revisé ese asunto. Sí, o sea, con lo que dice la ley, si vamos a ser legalistas o letristas, como tú le quieras llamar, hizo las cosas bien, pero la Contralora está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Efectivamente se está auditando el ISET, pero se está auditando a Agapito, no se está auditando las administraciones pasadas. ¿Sabías tú que en 12 años se habían practicado auditoría al ISET? Pero además que hay por ahí, ¿sí?, un fraude de 120 o 130 millones de pesos. ¿Por qué no se ha actuado, Emanuel? ¿Por qué no se actúa? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la Contralora ha sido omisa? Son preguntas que no se tienen respuestas en estos momentos. Hemos cuestionado algunas veces este asunto y otros asuntos que no entendemos qué pasa. Así es. Entonces, ahí es el punto, creo que debe de haber una comunicación real. Creo que se le debe mantener, no se le debe de tener miedo a telereportaje. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el funcionario, así como ustedes tienen el derecho a preguntar, el funcionario también tiene derecho a guardar silencio, a quedarse callado. Pero si no le quiero contestar a telereportaje, bueno, pues voy a hacer una conferencia de prensa debidamente, formalmente, y decir, esto es lo que está pasando. Porque si no hay capacidad para que yo enfrente a Manuel Sevilla, ¿no? Porque es muy acucioso, muy inquisidor, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero lo importante aquí es cubrir, ¿sí? Cubrir la información y no permitir que se genere la duda, que crezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí causa la desinformación. Al no salir a tiempo, yo siempre lo he dicho, genera suspicacias, y la suspicacia genera desinformación, y la desinformación genera comentarios, y entonces la bola de nieve crece y la gente interpreta, califica, determina con la información que se tiene o la poca información que se tenga. Por eso es tan importante una estrategia de comunicación eficiente en esta administración, que hemos visto problemas al respecto. Es una política de comunicación, Emanuel, política pública de comunicación, ¿sí? En donde, si bien es cierto que estoy de acuerdo de que, bueno, el gobierno no quiere comprar publicidad, el gobierno restringe su relación comercial con los medios, bueno, esa es una política de ellos, ¿no? Pero eso no lo inhibe a que desarrolle una política pública de comunicación en donde le dé a los tabasqueños la información real. A través de los medios de comunicación, así Pepe. Así es. ¿Tendría que ser a través de los medios? Sí, de todos los medios. Mira, ahí tienen ellos tiempo en radio y televisión, una red estatal, y no la usan, no usan su tiempo de radio y televisión, ¿sí? No, bueno, ustedes mismos le han dado aquí el espacio suficiente. Digo, no creo que no tengan la capacidad como para debatir contigo. Si yo tengo los elementos, tengo las pruebas, ¿sí? Aquí están los documentos para demostrarte de que si no hay nada que ocultar, es lo que siempre he dicho, ¿por qué no dar la cara? Exactamente, sí. Inmediatamente pensamos mal cuando se pasa una información, se tienen elementos, se presentan, se exhiben públicamente, y lo que prevalece es el silencio. Exactamente. No se entiende, no se explica uno por qué el silencio. Si no hay nada malo, si todo se hizo correctamente, ¿por qué no salir y decirlo? Mira, yo tengo los argumentos, lo que se está presentando o se está diciendo consta de imprecisiones, y la realidad es esta, y dar la cara y precisarlo. Mira, eso no se entiende. Yo soy muy honesto al respecto. En esta administración yo no entiendo cómo asuntos que debieron atajar en su debido tiempo no los atajaron y creció la bola de nieve. Yo no entiendo por qué no salieron y aclararon. Yo no entiendo por qué hoy todavía prevalecen, en mi caso, dudas en el asunto ISED. Y no estamos diciendo que en el asunto ISED Agapito Domínguez haya hecho negocios, se haya robado el dinero. Nunca se dijo eso en telereportaje. Lo que se dijo es que hubo un procedimiento irregular, que no se cumplió con la ley, que hubo una compra directa, según documentos que nos proporciona un empresario que se identifica ante nosotros. O sea, no se está acusando al funcionario de corrupto, se está acusando a través de un empresario que no se siguieron los procedimientos, y no ha podido hasta hoy haber una postura al respecto, un comunicado que nos deja igual o peor. Fíjate que... Y la promesa de que las auditorías, Agapito Domínguez, determinarán si se hizo o no la compra irregular. Y es que hasta podrían haber elementos. Podríamos entender incluso que Agapito Domínguez se vio en la necesidad de hacerla por la emergencia. Hasta eso lo podríamos entender. Pero no ha habido una eficiente comunicación, no lo han sabido comunicar, no lo han sabido transmitir, y por eso las dudas y por eso cuestionamos. Y lo que hemos recibido al respecto ya es la molestia de funcionarios y el silencio. Y eso nos hace cuestionarnos qué está pasando. Porque hace falta una política de comunicación. Mira, en el caso de Agapito, aun cuando tú digas que no es corrupto, la gente piensa de que sí se cometió. Que hubo una tranza por el silencio. Exacto, pero además hay otra situación. Acuérdate que también la ley establece que el ser omiso también hay una responsabilidad. Pero te repito, a Agapito Domínguez además lo puedes acusar de todo, menos de corrupto, menos de tacaño. Pues sí, es tacaño, sí tiene fama de tacaño, pero menos de corrupto. Y tan no hizo negocio ahí en el ISER que le generó un ahorro. Al ISER, pero además hay una situación, yo voy más allá. ¿Sabes qué? Yo autoridad, yo gobierno a ese proveedor de que me señala de que hice mal las cosas. Mire, ¿sabes qué? Llamarlo y darle todas las garantías a él para decirle, ¿sabes qué? Si tú me vendes estos medicamentos a menos costo de lo que está aquí, yo a ti te compro. Porque si lo que se trata es de ahorrar
ahorrarle al erario. Es que no deberían ni de comprárselo a los proveedores, deberían de comprar por la situación financiera del Estado quebrada y la crisis en el sector salud. Yo siempre me he cuestionado esto, deberían de hacer las compras directas a los laboratorios. Los proveedores le compran a los laboratorios les venden a un precio y los proveedores venden a otro precio al gobierno del Estado. ¿Por qué no comprarle directo a los laboratorios y tener que hacer el vínculo con los proveedores que te lo van a vender más caro? Podrías adquirir medicamentos a mucho mejor precio si lo compras directamente. Creo que se va a hacer ya, se va a hacer. Es que hay cosas que no se explica uno, o sea, que dices, bueno, yo si fuera gobernador o si fuera secretario tal, pues lo haría de la forma más lógica en que haría un verdadero ahorro y un verdadero beneficio a la sociedad. O sea, no se entiende. Pero en este caso del ICED es porque realmente se necesitaban los medicamentos, Emanuel. ¿Por qué? Porque están las vidas de por medio. Puedo estar de acuerdo. Ahí sí se necesitaban y comprarla inmediatamente. Puedo estar de acuerdo que se actuó bajo esa premisa. Sin embargo, hay documentos que manifiestan que se hizo una compra irregular, que no se cumplió con el procedimiento, que fue una compra directa y que no hubo una autorización del comité de compras. Bueno, que salga el gobierno y nos aclaren que por la emergencia se debió haber hecho la compra en los términos en que se hizo y que evidentemente el funcionario violó la ley y va a ser sujeto a una sanción administrativa, una amonestación, pero se evitó un problema de salud pública. Pero además te voy a decir una cosa. Tan simple como eso. La ley de adquisiciones, si ya leíste la ley de adquisiciones del gobierno del Estado, la propia ley faculta a Agapito Domínguez a hacer la compra 24 horas después de haber hecho la solicitud, si el comité de compras no lo autoriza, la propia ley lo establece. ¿Y pasó qué? Pasaron 2 o 3 meses. Sí, pero también sale el arquitecto Agapito Domínguez y nos presume que hubo un ahorro en un primer momento y luego nos niega que haya hecho la compra. Entonces, a ver, explíquennos. Explíquennos. Sí, de acuerdo. Por un lado, el arquitecto nos reconoce que hubo la compra y que hubo un ahorro que decía del 50% aproximadamente. Sí. Y luego sale y dice que no hizo la compra que nos había dicho que se había hecho. Entonces, ¿qué pasa? No entendemos. Y pedimos nos expliquen y vamos con los protagonistas para que nos expliquen y nos responden con el silencio. Y nos responden con molestia. Y no es que queramos fregar, ni estamos intentando molestar a esta administración, sino lo que pretendemos es que se informe correctamente y se hagan las cosas bien. Es tan simple como eso. Como con el caso de Valenzuela ahorita, Fernando Valenzuela. Lo mismo, ¿sí? Yo la verdad veo que es indebido que se vaya a México y se haga un recorrido por todos los medios nacionales para explicar qué. O sea, ¿por qué tú tienes que ir a explicar a los medios nacionales cuando aquí hay corresponsales para empezar? Hay corresponsales. Y cuando aquí primero pues vamos a enterar a los tabasqueños de lo que es lo que está pasando. ¿Sí? Y ahora, si se dice de que se emplazó debidamente a Granier y resulta que no fue así, entonces ahí es donde se genera la suspicacia, la sospecha, las dudas, los comentarios. Por eso es importantísimo que establezcan ya una política de comunicación. ¿Se requiere un viraje en la política de comunicación de la administración de Núñez urgente? Totalmente. ¿Sería tu comentario final? Sí, así es. Y no solamente en cuanto a la política de comunicación, sino también que todo se apegue a estricto derecho. Y en el caso de Granier, Sainz, en el caso del quebranto financiero, que se haga las investigaciones, conforme lo establece nuestras leyes, Emanuel. Que se tomen el tiempo, como nos los han dicho, que se lo han tomado para integrar bien los expedientes. Que se preocupen. ¿Y sabes qué? Que se contraten despachos externos, Emanuel. Se justifica que se contraten despachos externos, porque toda esta averiguación debe estar consolidadas jurídicamente, debidamente integrada a la averiguación. ¿Para qué? Para que Granier no se siga burlando de nosotros. José Chablé Ruiz, te agradezco mucho tu presencia esta mañana. Al contrario, gracias a ti por haber invitado y buenos días al auditorio. Vamos a la pausa, regresamos, todavía hay mucho más que presentarle en la edición de hoy viernes de Telereportaje.